Hoy día vamos a ver algunos ejercicios de coherencia y cohesión textual, ¿no? La coherencia es la claridad de las ideas en un texto, ¿no? Todas estas ideas giran en torno a un tema central, no deben haber contradicciones innecesarias que anulen el sentido afirmativo de los enunciados y la información se presenta de manera progresiva, ¿no? Añadiendo datos que van a, digamos, complementar, describir, enriquecer la información de una manera gradual. En resumen, un texto es coherente si tiene orden, claridad y sentido. Cohesión es la unión entre las partes de un texto, ¿no? Cómo están, digamos, hilativamente, cómo se organizan y cómo se, digamos, se suceden unas a otras, ¿no? Cómo están encadenadas, ¿no? Cómo se concatenan. Entonces, una forma para medir o un indicador que nos permite eh, esclarecer o, digamos, hacer notar esta concatenación, este sentido lógico, es los indicadores de anáfora y catáfora, ¿no? Mientras que la anáfora es una regresión a un elemento ya descrito, artículo, objeto, persona, ¿no? La catáfora es una anticipación de elementos textuales que están por ser descritos, ¿no? Anáfora es una regresión a elementos ya descritos, catáfora una anticipación a elementos que van a ser citados, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo de anáfora. Sus padres se divorciaron. Nadie esperaba eso. ¿A qué se refiere con eso? Sino a la situación de divorcio. Otro ejemplo puede ser, Juan es un estudiante, coma, él es muy dedicado. ¿Quién es él? Él hace referencia a Juan. La anáfora es una regresión, en este caso, ¿no? El pronombre él es una regresión al nombre de Juan, ¿no? Ya escrito, digamos, ya descrito inicialmente. Juan es un buen estudiante, coma, él es muy dedicado. Él es una regresión que se remite a Juan, un artículo que menciona a Juan. Mientras que la catáfora es una referencia hacia adelante, avisando lo que se va a enunciar a continuación. La conocí anoche. María llevaba un vestido hermoso y ligero. La conocí. El artículo femenino hace referencia a María. Otro ejemplo pueden ser: dos factores marcaron la derrota con Chile en la Guerra del Pacífico: la falta de armamento y la cohesión social. Falta de armamento y cohesión social fueron elementos anticipados como dos factores que marcaron la derrota con Chile. Entonces, mientras que la catáfora es una anticipación a productos, a elementos que van a ser, digamos, descritos más adelante, la anáfora es una regresión a elementos ya mencionados, ¿no? Es volver a estos elementos. Anáfora regresión, catáfora anticipación. Jóvenes, lean el texto ejemplo. El nutricionismo consiste en reducir los alimentos a un nutriente. Y ahí vamos a ver algunos casos de anáfora y catáfora que ustedes van a identificar en los dos primeros párrafos. Solamente eso, los dos primeros. Como para poner, ¿no? Un ejemplo a este tema de cohesión textual, en el caso de los indicadores anáfora y catáfora. No solamente como un ejercicio dentro de otro, ¿no? Así que esta primera parte, el texto en suma, tómense 8 minutos, chicos, 8 minutos. Adelante. Continúen.
Bien, jóvenes, ya, tiempo suficiente. Primero, antes de, antes de ver algunos casos de anáforas y catáforas como indicadores de cohesión textual, vamos a describir básicamente cuál es el tema en cuestión. El tema en cuestión tiene como base central el término nutricionismo o el tema del nutricionismo. ¿Cuál es el tema central? El nutricionismo como una práctica asociada cuya realidad recae en... ¿Cuál es el tema, chicos? Cualquiera de ustedes sin miedo, ¿qué han marcado? Si no encienden sus micros, pueden escribir en la barra. ¿Qué alternativa? ¿Quién dijo yo? A ver, cualquiera de ustedes. Chicos, chicos, hola. ¿Cuál es el tema central, chicos? Básicamente alrededor del tema se detiene el autor del texto. ¿Alrededor de qué tema se detiene el autor del texto? ¿Qué ha marcado? ¿Sí? ¿Respuestas? Ujú. ¿Cuál es el tema central, chicos? Cualquiera de ustedes. ¿Cuál será? La aparición del nutricionismo como alternativa ante la demanda de salud. ¿Qué es el nutricionismo para el autor? ¿Qué representa? ¿Una conducta sentada y problemática en la alimentación? Esta será la respuesta. La inclinación de las personas por el consumo masivo de ultraprocesados, no dice mucho. El efecto de la dieta nutricionista en la alimentación e industrias mundiales. Bueno, ¿qué tipo de efectos? ¿Positivos o negativos? Es, es- es- es, digamos, sería pertinente una visión tan general cuando se ha tocado un asunto en específico. Y ese asunto es el nutricionismo como una conducta asentada y problemática de la alimentación. Asentada porque, digamos, está presente, está establecida o es una conducta común, ¿no? En los consumidores hoy por hoy. Alimentarse analizando el valor nutricional al margen de si el producto es alto en fibra, si es rico, si es se complementa con otros, si tiene otros aditivos, en fin. Nutricionismo es la forma más pragmática de alimentarnos desde una base nutricional pura, ¿no? Que ni siquiera alcanza a serlo, ¿no? O sea, nosotros tendríamos, o sea, bajo esta lógica, tenemos la tendencia de escoger productos de valores nutricionales, eh, digamos, esclarecidos, ¿no? O particulares. Pero en muchos casos no es lo que se pinta, ¿no? No es de esa manera. Entonces, básicamente, el nutricionismo como conducta sentada y problemática de los alimentos. Chicos, ¿me están escuchando? ¿Se escucha o no se escucha?
A ver, alguien que dé señales de vida. ¿Me escuchan, sí o no? Sí se escucha, profe. Excelente. La expresión visos de fórmula, ¿qué connota visos de fórmula? ¿Dónde está? El nutricionismo tiene más visos de fórmula que recetarios. ¿Qué representa visos de fórmula? Un recetario incluye, ¿no? Digamos, el equilibrio de los insumos, la combinación en una preparación que comprende una serie de insumos o productos que van a complementarse. Una fórmula, digamos que es, digamos, la simplificación de un proceso. Reduce los alimentos a nutrientes y descuida otros aspectos importantes, ¿no? Como por ejemplo el empleo de fibras o alimentos que repotencian su valor proteico y es que son acompañadas de otros, ¿no? En conjunto. Entonces, visos de fórmula, visos serían muestras, ¿no? Indicios de fórmula, eh, visos de fórmula que connotaría, chicos. Simplificación de un proceso. Muy bien, porque se parece más a una fórmula o regla simplificada que a recetas completas, ¿no? Se acercan, dan visos, dan muestras de fórmula, ¿no? Es una apariencia engañosa siempre. Muy bien, entonces, la simplificación de un proceso o actividad. Respecto del impacto del nutricionismo en la salud, es válido aducir que se remarca qué es lo que nos ha dicho el autor de los productos ultraprocesados. Tienen la apariencia de ser saludables, pero no lo son, ¿no? O sea, aparentan ser saludables porque destacan un nutriente en particular. Lo que se genera es una percepción errónea de la calidad y confunde, ¿no? Un valor o un parámetro por sobre una alimentación integral, ¿no? Que valga la redundancia, sume o integre más elementos que van a cubrir una cuota nutricional, ¿no? No un solo producto, y sobre todo, no una alimentación, sino la proteína que supone tiene este alimento en particular. Pero es algo más complejo que eso. Si no, todo el mundo se alimentara tomando vitaminas. Y las vitaminas son parte de, no es el todo. Entonces, jóvenes, respecto del impacto del nutricionismo en la salud, es válido deducir que se remarca. La confusión de una adecuada alimentación. Así es, el texto menciona que los productos ultraprocesados pueden parecer saludables, pero no lo son, chicos. Hay una confusión, que tiene mucho de marketing. El marketing ha confundido al consumidor eh, ofertando productos que no tienen nada de nutritivos, que tratan de vender gato por liebre, que se basan en perfiles poco claros, valores adulterados. Es más marketing que otra cosa, ¿no? La forma de impulsar engañosamente un producto. Se deduce que el establecimiento del nutricionismo en el estilo de vida de las personas. El texto señala que el nutricionismo da prioridad o prioriza el utilitarismo y los nutrientes. ¿Qué puede provocar esto en, digamos, un contexto cultural? Se deduce que el establecimiento del nutricionismo en el estilo de vida de las personas. Ah, si todo el mundo anda loco por, digamos, bajo esta lógica del nutricionismo, en alimentarse de suplementos que ofrecen una mayor carga nutricional, una proteína en particular. Entonces, ¿qué podría o qué está pasando ya en este momento? Las personas elegirían sus alimentos no tanto por lo rico de la comida, por el complemento perfecto, que es un aspecto estético, pero que también contiene una alta carga proteínica. Entonces se perderían los rasgos culturales de el acto de alimentarse, ¿no?
¿Cuál es la respuesta, chicos? Reducido la densidad cultural que envolvía la alimentación. Muy bien, esa densidad cultural se entiende como el placer frente a un alimento delicioso, se entiende como el factor de comensalidad, ¿no? Compartir como comensal, ¿no? Hacer de la alimentación todo un fenómeno cultural, ¿no? Donde se comparte, donde se disfruta, donde se intercambia. Y también la experiencia cultural de la comida, ¿no? ¿No? Combinaciones, costumbres milenarias de preparaciones que son en muchos casos el acervo cultural de muchos países. Por ejemplo, nuestro ceviche, ¿no? El ceviche o la pachamanca, qué sé yo. Tantos platillos que tienen un rico pasado, ¿no? Todo eso se perdería apelando al pragmatismo de la alimentación nutricionista. Cinco, si el marketing y la nutrición no dominaran la fórmula en que las personas se alimentan, entonces ellas, ¿qué pasaría? Si el marketing no estuviera detrás de todas estas de las fórmulas mágicas llamadas, ¿no? Planteadas como nutricionismo, ¿qué pasaría? El marketing hace que compremos productos que nos dan la promesa de alimentarnos, pero en últimos casos son productos adulterados, ¿no? O ultraprocesados, ¿no? Que nos dan una supuesta sensación de nutrición, ¿no? Y no es así. Es la sugestividad que el marketing provoca en las personas. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, en el texto se explica que la percepción de saludable de ciertos ultraprocesados depende del marketing. Si no existiera el marketing, los alimentos ultraprocesados serían eso, ultraprocesados. Y nadie se sentiría, digamos, tentado en probarlo siquiera. ¿Cuál es la Entonces, ¿me alternativa? distancia? Tomarían distancia, claro. Tomarían distancia de los alimentos ultraprocesados. La gente se los pasa, digamos, se alimenta de ellos, básicamente persuadidas por el marketing. Pero si el marketing no fuera un factor que medie la necesidad en el, digamos, consumidor, fácilmente serían descartados o alejados de sus dietas. Cinco casas, muy bien. Solamente un ejemplo de anáfora y catáfora en el primer párrafo. Un ejemplo de anáfora sería, y un ejemplo de catáfora sería, en el primer párrafo. Solamente señalen un ejemplo de anáfora y un ejemplo de catáfora. La anáfora son regresiones, la catáfora son anticipaciones. Regresiones a elementos ya descritos, catáfora, an- anticipaciones de elementos por venir. Un ejemplo, con este enfoque. ¿Podría ser nutricionismo con nutriente? ¿Puede Nutricionismo contar? con nutrientes. ¿Consiste en reducir los elementos? No. Un nutriente es un elemento aislado. El nutricionismo es un concepto, es una tendencia. No. Nutriente no, digamos, no se refiere al nutricionismo. El nutricionismo es una tendencia, es una forma de entender la alimentación equivocada, ¿no? Claro está. Un ejemplo de anáfora es, por ejemplo, con este enfoque. ¿A qué se refiere con este enfoque? Con este enfoque se refiere al nutricionismo. Es decir, este es un ejemplo de anáfora porque deducimos que este enfoque se refiere a nutricionismo, guarda esa relación. En ese caso, como les dije, es una regresión.
es una regresión. Entonces, enfoque es una regresión de nutricionismo. Se refiere a nutricionismo, es decir, se cita o se describe un elemento ya mencionado. Otro ejemplo de anáfora. El lugar que ocupa en la dieta, Por su papel en la comensalidad. su Mm, papel en la comensalidad, claro, su papel en la comensalidad, el papel que Luca, claro, es una forma de decirlo, ¿no? Bien, ya, dos ejemplos hasta ahí. Ahora, un ejemplo de catáfora, alusión a un elemento que está por venir. Un ejemplo, grasas saturadas y azúcar son elementos que han sido anticipados como bollo industrial. Un bollo industrial sería algo así como un amasijo industrial, una bola, una especie de maraña industrial, un bollo, es como que se entiende que no es saludable. claro, un bollo es como algo que está apretujado, que está reducido como una masa, ¿no? Una masa industrial. Bollo industrial es una anticipación a grasas saturadas y azúcar. Es una combinación de ambos. Entonces, bollo industrial es una anticipación a elementos por venir. ¿Cuáles son esos elementos? Grasas saturadas y azúcar. Un ejemplo de catáfora. Otro ejemplo de catáfora. Otro ejemplo sería, Podría ser nutriente concreto con I en la ¿dónde está eso? primera oración. Ujú. Nutriente concreto para valorarlos exclusivamente desde ahí. A ver, ya, consiste en reducir los alimentos a un nutriente concreto para valorarlos exclusivamente. Este sería un ejemplo más bien de anáfora. Desde ahí, ¿qué es ahí? Nutrientes para reducir los alimentos a nutrientes concretos. Sí, sí, Claro, es ahí verdad. sería alusión a nutriente concreto. Pero este es un ejemplo de anáfora, no de catáfora. Ahí sería una regresión que se explica como nutriente concreto. Pero no es una anticipación, es más bien alusión a un elemento ya descrito. Una anticipación La de sería... parte del todo, la parte por el ¿Mm? todo. Si es rico en ¿Dónde está fibra, eso? bien. Ahí en la segunda oración. Ya. Es la versión alimentaria de la parte por el todo. Si es rico en fibra, es bueno, aunque se trate de un bollo industrial. Mm, la parte por el todo va a describir a lo que viene luego. ¿Bollo industrial? Ajá, sí. Podría ser, podría ser, claro que sí. Sí, podría catalogarse como una catáfora, una anticipación a bollo industrial. Parte por el todo, bollo industrial. Otro ejemplo podría ser parámetro importante, indicadores de alimentos saludables, anáfora, ¿no? Es una anáfora. Bien, deben haber más ejemplos de catáfora, pero ya no vamos a revisarlos. Bastan con dos o tres ejemplos. En todo caso, vamos a ver más casos en la siguiente lectura, ¿no? Chicos, lean el texto siguiente, texto mixto, hasta antes de la pandemia por la COVID, cada edición de la Feria Internacional del Libro. Continúen ustedes, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Ha habido más afluencia después de la pandemia o antes de la pandemia hubo una mayor concentración? ¿O ¿Ha aumentado o ha disminuido? ¿Cuáles serían los factores detrás del aumento o la disminución? Vamos, chicos. 7 minutos.
Bien, jóvenes, entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de la lectura? La gente ya no lee con los libros físicos como antes. Ahora La prefieren la li- virtualidad. Entonces, el tema gira en torno a la preferencia por los libros virtuales en relación a los libros físicos. ¿Ese es el tema? Es el cambio de preferencia de un formato a otro, del físico al digital. No obstante, en ese mismo periodo, bueno, esto en relación a las cifras del INEI hacia el 2022. En ese mismo periodo, la demanda de libros digitales aumentó hasta superar las ventas físicas. Sería interesante ver cómo cambian esas cifras con la apertura de la economía y el mayor retorno a la actividad presencial. Según esta encuesta, el 21, el Ministerio de Cultura de la población señala la falta de interés como la principal razón por la no adquiere, la que no adquiere un libro impreso, y solo el 7,4 le atribuye a la falta de dinero. En el caso de los libros digitales, el 60% manifiesta la falta de interés y el 30% señala que nunca utilizó Internet. Bueno, pero también se señala, como verás acá al final, que esta problemática de no lectura, ¿no? Digamos, no estar familiarizados con la lectura, es un tema que, bueno, no es independiente de lo físico. También en la virtualidad existen porcentajes bastante bajos. Entonces, ¿cuál es el tema? No es que se cambie un formato para irse a otro y con igual expectativa o aún más, ¿no? El tema refleja, La adquisición de diversos formatos de libros y las prácticas de lectura. así es, ese es el tema, la adquisición de diversos formatos de libros y las prácticas de lectura. Ahora, sobre eso habría que completar, ¿no? La adquisición de diversos formatos se entiende como impresos o digitales, ¿no? Esto relacionado al análisis de venta, hábitos y razones de lectura o el desinterés en torno a la lectura. Eh, entonces, es un asunto que toca varios ámbitos, ¿no? Y que pueden desprenderse de este tema, ¿no? La adquisición de diversos formatos y las prácticas de la lectura. Diversos formatos físicos y no físicos, no virtuales. Prácticas de lectura es deficitaria, ¿no? Tendría que agregarse aquello. Esa es la respuesta, chicos. Esa es la respuesta, frente a las demás alternativas. Dos, es inadmisible sostener que la poca demanda de libros en el Perú tiene como causa. Podría ser el factor económico porque el 80% dice que es por la falta de interés. Ujú, se refiere que el 20 libros es el Perú factor económico. Ujú, ujú. ¿Cuál es tu respuesta? Inadmisible sostener que el factor económico. Inadmisible aceptar que el... Ujú, O sea, el factor económico. claro. Inadmisible sostener que la poca demanda de libros tiene como causa. Pero, ¿y los libros digitales? Los libros digitales se pueden descargar, ¿no? De la red. Es solamente el factor, o sea, inadmisible sostener el factor económico. Ujú, Es que principalmente, bueno, por lo que se entiende del texto, la gente de por sí no lee mucho por la claro, falta de interés. Y cuando quiere hacerlo, es más fácil que se realice de forma virtual, justo por lo mismo de que se pueden conseguir libros hasta gratis. um, y bueno, claro, pero ya, la poca demanda de libros presenciales al menos, esto ya sí es, claro. Sí, porque no hay es un siete principalmente coma por el cuatro, factor es económico. cierto. Hay un 7,4 que atribuye, digamos, atribuye, ¿no? La lectura a un problema de falta de dinero, ¿no? Entonces, inadmisible es sostener que la poca demanda de libros como causa del factor económico.
¿no? Pero, claro, factor económico y también hay otro factor que es el desinterés, ¿no? O sea, la poca demanda de libros tiene como causa el factor económico. Es decir, principalmente tiene como causa la falta de interés. Ujú. Luego ya puede ser el factor económico, pero en verdad no es que el factor económico sea un determinante por la poca demanda de libros. Así es la falta de interés, ¿no? Muy bien. Entonces, factor económico. Muy bien. Dos. Dos barcos. Tres, según la información del texto mixto, se infiere que la venta de los libros digitales en el Perú. ¿A qué se refiere con ecosistema libresco? Es decir, todo lo que gira en torno al libro físico, ¿no? A las librerías, las ferias. El libro, todo lo relacionado al libro físico, ¿no? El entorno del libro físico. El entorno, los medios con los cuales nosotros escribimos libros son las librerías, las ferias, las tiendas, ¿no? Ese es el entorno o el ecosistema libresco, ¿no? Aumentó por factores ajenos al ecosistema libresco. Esa sería la En- respuesta. la respuesta sería aumentó por factores ajenos al ecosistema libresco. Y estos factores ajenos es el mundo virtual, por ejemplo, el acceso a tecnologías de Internet. Eh, Entonces, el crecimiento de los libros digitales se vincula al acceso a la tecnología de Internet y no necesariamente a, digamos, las ferias, los autores y otros recursos. Entonces, es la respuesta casa. Tres casas. Cuatro, respecto del gráfico incluido, es correcto señalar que el promedio de los peruanos, a ver, es correcto señalar que en promedio los peruanos, ¿No son lectores dedicados o habituales? ya, no son lectores dedicados habituales. El texto señala que menos de 2 de cada 10 peruanos compran libros impresos, ¿no? En los últimos 5 años. Esto indica, si es menos de cada 10 por cada año, en los últimos 5 años, disculpa, indica que los hábitos de lectura no son frecuentes, ¿no? De esta misma forma, el gráfico respalda el descenso cuando ya el porcentaje de lector era menor. O sea, si el porcentaje era menor, hubo un descenso, ¿no? Hacia el año 2021, de lo que ya estaba, ¿no? Digamos, como eh, como una actividad un poco muerta, un poco moribunda, ha Pero tenido de una por sí caída, hubo un descenso drástico descenso y la drástico. adquisición de los libros virtuales tampoco aumentó tanto, por así decirlo. Ujú. Es cierto, es cierto. Pero en el gráfico vemos que el descenso, o sea, ya se dio en un contexto de lectura bastante escasa, ¿no? Entonces, a eso le sumamos pues, un descenso drástico hacia el 2021. Estos son libros impresos, ¿no? Ah. Entonces, ¿qué marcamos? Marcamos, La D, podemos deducir. ¿La B? D de dado. Así es. No son lectores dedicados habituales. Y cinco, si el 21 la cantidad de personas que compraron libros físicos hubiera bordeado apenas el 10%. Entonces, habría, Drástico descenso de las dos terceras partes en apenas un lustro. ¿esto en relación a qué? El gráfico muestra un descenso de 12 puntos por 5 años, ¿no? Un descenso de 12 puntos por 5 años. En 5 años, disculpe. Caer al 10% sería las dos terceras partes, por lo que sería notorio drástico, ¿no? Entonces, si el descenso fue de 12 puntos en 5 años,
Caer al 10% sería bajar las dos terceras partes, por lo que el descenso sería notorio. En apenas un lustro, 5 años, claro está. Cinco avión, cinco avión, chicos. Vamos ahora con el siguiente texto, la inmigración ilegal. Revisen bien los argumentos de este texto, chicos. A favor y en contra de la inmigración. ¿Qué hacer con los migrantes una vez que ya han cruzado la frontera? ¿Devolverlos o verlos como, digamos, elementos positivos? Vean, chicos, por favor.
Bien, joven, ¿cuál es el tema del debate? El debate entre ambos autores gira en torno a... Los efectos de la inmigración ilegal dentro de un territorio. Así es. ¿No? Ambos textos analizan cómo la inmigración ilegal afecta el territorio receptor, ya sea negativa o positivamente, ¿no? ¿Cuáles son los factores positivos de la migración? Los factores positivos de la inmigración son, Tal cual lo mencionó el texto B, por ejemplo, que toman trabajos claro, que no les suelen gustar a cualquier persona residente de un país y así es. usualmente aceptan el salario menos que, bueno, eso le conviene al contratante. Por supuesto, Y pero también perjudica al trabajador local. claro, porque quitan empleo, Así es. pero es tal cual, el mismo autor del texto B lo menciona, de que suelen ser trabajos que... Nadie quiere aceptar. Ajá, exacto. Exacto, muy bien. Y además fortalecen la economía regional, es decir, Con no las solamente de remesas. nuestro país, Ajá. porque envían remesas, muy bien. Entonces ayudan a la economía de sus regiones. ¿Qué otro factor a largo plazo? El migrante moviliza o dinamiza la economía local, ¿no? Fomenta la diversidad cultural, revitaliza las sociedades de poblaciones envejecidas, ¿no? Digamos sociedades europeas, la española, por ejemplo, donde nadie quiere tener hijos, van migrantes latinoamericanos, familias jóvenes, y todo eso refresca de alguna manera digamos, digamos, la expectativa demográfica de los países receptores, ¿no? Más gente joven, ¿no? Más jóvenes que puedan tener hijos en estas regiones, que puedan dejar una prole que más adelante pueda constituir, ¿no? Una ciudadanía económicamente activa. Entonces dinamizan las regiones anfitrionas. Entonces, ¿qué otro factor positivo de la migración ha sido el motor de innovación y de mestizaje cultural, ¿no? Motor de innovación porque en la migración hay que contar también con la fuga de talentos, ¿no? Eh, esto significa profesionales que no han encontrado, digamos, un futuro promisorio en su país y que se han trasladado a otro, definitivamente van a tener que jugar un papel positivo en el desarrollo y la creatividad laboral de estas regiones, ¿no? Entonces son un factor de innovación e inventiva, ¿no? No solamente migran trabajadores, migran trabajadores especializados, gerentes, inventores, científicos, full de talento. El mestizaje cultural que enriquece a la sociedad receptora. Entonces, nosotros que hemos vivido un oleaje de migración venezolana, qué se gestará de aquí a 10 años o 20 años con los hijos por ejemplo, padres peruanos y madres venezolanos o viceversa, ¿no? Son mitad peruanos, mitad venezolanos, aunque jurídicamente si han nacido en el país, en nuestro país, son peruanos, ciertamente, pero culturalmente hay una raigambre extranjera, ¿no? ¿Qué fenómenos acaecerán o sucederán tras estos matrimonios de ciudadanos de Perú y Venezuela, por ejemplo? ¿Qué sucederá? Eso ya está por verse. Bien, jóvenes, entonces para el autor de A no solamente recarga los servicios públicos, ¿no? Digamos, quitan empleos porque aceptan salarios bajos, afectando a los trabajadores locales. Pueden ser la puerta abierta para que de un sitio a otro, digamos, las organizaciones delincuenciales extranjeras no se trasladen a nuestro territorio. El autor de A menciona que se necesita un endurecimiento de leyes migratorias y un fortalecimiento de las fronteras para proteger la soberanía nacional y el orden. Entonces ya vimos que el debate es los efectos de la migración ilegal dentro del territorio, ¿no? Pros y contras. Los antónimos de indiscriminado y desarrollo son respectivamente.
Controlado y estancamiento. Así es, ¿no? Controlado, indiscriminado, desarrollo de estancamiento. Indiscriminado, controlado, ¿no? O sea, algo que resulta ser incontrolable. Tres, según el criterio de edad, resulta incongruente deducir que la inmigración ilegal. Se adopta eficientemente en los países con recursos limitados. Exacto. Este enunciado expresa una contradicción abierta, ¿no? Como un país de recursos limitados va a poder contener o satisfacer las necesidades de los migrantes. Todo lo contrario, causa un efecto donde colapsa el sistema local. Sí, justo dice Porque, exactamente lo contrario. exacto, ¿no? Es incongruente, ¿no? Entonces hay una contradicción. Cuatro, a partir de B se deduce que las amplias desigualdades en el mundo, Son un factor determinante para el desplazamiento territorial, o sea, así es, migrar. ya que en B se explica una de las razones es que las desigualdades impulsan la migración. Por por esa razón son un factor determinante, ¿no? Para el desplazamiento, las desigualdades económicas, sociales, políticas, o sea, siempre esto va a ser el caldo de cultivo para que una persona, un grupo de personas decida migrar. Cinco, si el autor de B viera negativo el mestizaje cultural que es producto de las inmigraciones, probablemente Remarcaría la necesidad de controlar la migración hacia su país. remarcaría la necesidad de controlar la migración. Así es. Si B rechazaría el mestizaje, su postura inclusiva se vería restrictiva, ¿no? Enfatizando la necesidad de controlar la migración. Muy bien, chicos. Entonces, esas son las alternativas. Vamos con el siguiente texto. El 19 de abril se celebra el Día Mundial de los Simpsons, la serie creada por el dibujante Matt Groening, ¿no? Groening. Veamos, chicos, ¿qué nos dicen de los Simpsons? Que parecen predecir en cada uno de sus capítulos hechos que suceden en el futuro, ¿no? Una cosa rara, no sé. Adelante, chicos. 5 minutos.
Bien, jóvenes, entonces, principalmente el autor del texto afirma, ¿qué sucede con los Simpson? Es un programa de éxito mundial, el cual ha incluido a celebridades de la región latinoamericana. Facilísimo. Está, sí, estos textos están muy fáciles. El Técnicamente esto es próximo, el... el próximo texto, la próxima semana, me voy a encargar de que sea más densa la información. En vez de estos textos que son, digamos, pero son evidentes, ¿no? Sí, por favor, es muy aburrido. Todo sale Sí, tan sí, rápido. no hay forma. En todo caso, voy a formular otras preguntas que puedan complicar la situación, ¿no? Cosa que ustedes también se rompan el cerebro un ratito. Entonces, uno, claro, Gracias. los Simpson, B, barco. Respecto de la infografía presentada, se colige, se deduce que los Simpson. Tenemos la No ha infografía. habido participación uniforme de todos los No había países una sudamericanos. participación uniforme porque hay varios países como el Perú, eh, El Salvador, Guatemala, eh, Venezuela, las Guyanas, ¿no? Bolivia, Chile, que no han incluido personajes eh, en sus capítulos, ¿no? Entonces, no hay, digamos, una participación proporcional de personajes de toda Latinoamérica. Entonces, eso es alternativa B, no había una participación uniforme. Tres, de acuerdo con la información del texto, es válido subrayar que en la última década el programa Los Simpson ha Incluido a un personaje religioso muy importante. incluido, es válido subrayar, claro, y ese será el Papa Francisco, ¿no? Ese sería el Papa Francisco. Muy bien. Ujú. Tres, de acuerdo con la información del texto mixto, es válido subrayar que en la última década el programa Los Simpson ha... Personaje religioso. Ah, ya, sí, 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 disculpe. El sustantivo emblema puede ser reemplazado por... Modelo. Se ha convertido en un emblema de animación televisiva, un modelo. Muy bien, un modelo, claro. Es como un sinónimo de símbolo o icono representativo, ¿no? Es eso, modelo. Y cinco, si los productores de Los Simpson vetaran cualquier connotación política en esta serie animada, probablemente. Por lo menos 2 episodios de este programa habrían sido modificados. Claro, una en la que aparece Fidel Castro, ¿no? Luego, el otro sería, bueno, Fidel Castro, ¿no? Sería uno de ellos, al menos uno. Bien, vamos con la lectura en inglés. ¿Cómo estamos de tiempo? Children with Acabó hace dos Fun. minutos. No creo. No creo que dos Sí. minutos sea suficiente. Pero la primera parte, ¿no? Menciona que los niños con síndrome de pandas, ¿no? Experimentan una aparición repentina e intensa de tics y o signos de trastornos obsesivos compulsivos, como con síntomas que aparecen a menudo de noche, ¿no? Bien, ¿qué más dice acá? Al menos vamos a interpretar la lectura. Entonces, estos síntomas del panda aparecen a menudo de noche, ¿no? De la noche a la mañana, dice. De forma igualmente repentina, un niño con síndrome de panda puede desarrollar una serie de otros problemas como regresiones en el desarrollo de las habilidades motoras, comportamiento agresivo impredecible, cambios de humor, pain, dolor, irritabilidad y sleep disturbance, ¿no? Trastornos del sueño, ¿no? Y otros, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros, among others, ¿no? La condición exacta o la prevalencia exacta de esta afección o condición, de condition exact prevalence, ¿no? La Es afección difícil de exacta determinar. es difícil de determinar muy bien, ¿no? It's hard. ¿Sí? Porque, pero, no,
los expertos agree, ¿no? Los expertos coinciden en que el síndrome de Panda no es común, ¿no? It's not common. Un estimado no es común. Se estima que uno de cada 11.800 niños podría desarrollar el síndrome de Panda o una afección relacionada llamada síndrome neuropsiquiátrico pediátrico de inicio agudo, PANS, al año, aunque las cifras varían considerablemente entre los diferentes estudios. Luego, however, ¿no? However, sin embargo, parece ser más frecuente en niños que en niñas, según datos de un registro internacional de pacientes, y se presenta antes de la pubertad. Por obvious reason, por obvias razones, los padres terrific, ¿no? Se Están aterrorizan. Están, aterrorizados. Sienten que el niño no está ahí, como si estuvieran poseídos.